Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar una nueva materia hoy día. Eh, bueno, como saben ustedes, mañana es la prueba. Pero hoy día vamos a ver una nueva materia. Vamos a empezar a ver camiones ya, las características de los camiones. Esta materia que comienzo hoy día es materia ya para la tercera prueba. Entonces, vamos a empezar a ver camiones y su utilidad en minería, especialmente a cielo abierto. El transporte de materiales rocosos en las explotaciones mineras a cielo abierto, así como en obras públicas, obras civiles, se realiza con mucha frecuencia mediante el empleo de camiones, ¿cierto? Camiones tolva, ¿se entiende? ¿Ya? A los camiones tolva también se le llama volquetes, porque vuelcan, ¿cierto? Vuelcan su tolva. Entonces a los camiones tolva también se le llama volquetes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los camiones o volquetes? Número uno, tienen flexibilidad del sistema en cuanto a distancias, ¿ya? Porque puede ser aplicable entre los 100 metros un camión hasta los 3.000 metros, ¿ya? Estamos hablando de, obviamente pueden andar más de 3.000 metros, pero la idea es que sea eficiente el traslado del material. Entonces generalmente se ocupan entre los 100 y los 3.000 metros. Número dos, la capacidad de adaptación a todo tipo de materiales. Los camiones se pueden adaptar a todo tipo de materiales. Suelos, ¿cierto? Roca, mena, áridos, etcétera. Número tres, la facilidad para variar el ritmo de producción. La facilidad para variar el ritmo de producción, aumentando la flota de camiones o el grado de utilización de esta. Aumentando la flota de camiones, ¿cierto? Si queremos aumentar el ritmo de producción o el grado de utilización de la flota. Número cuatro, necesidad de una infraestructura relativamente sencilla y poco costosa. Necesidad de una infraestructura relativamente sencilla y poco costosa. Número 5, posibilidad de contratación de la flota e incluso de la operación. O sea, si uno necesita camiones, puede contratar por arriendo, ¿cierto?, los camiones, incluso a los operadores. A eso se refiere, posibilidad de contratación de la flota e incluso la operación. Existencia de una variedad de modelos, ¿cierto?, que permiten adaptarse bien a las condiciones en que debe desarrollarse la operación. La existencia entonces de una variedad de modelos que permite adaptarse bien a las condiciones en que debe desarrollarse la operación. Número 6, sistema muy conocido, por lo tanto relativamente fácil de supervisar y controlar. Sistema muy conocido y por lo tanto relativamente fácil de supervisar y controlar. Se cayó. ¿Qué pasó? ¿Se había caído el sistema? Sí, Pucha, qué tontera. Ya. Entonces le decía, el punto 6, voy a repetirlo entonces. Existencia de una variedad de modelos que permiten adaptarse bien a las condiciones en que debe desarrollarse la operación.
Sistema muy conocido y por tanto relativamente fácil de supervisar y controlar. Y finalmente, menor inversión inicial que en otros sistemas de transporte. Por ejemplo, ¿quién puede reemplazar los camiones? A ver, ¿se le ocurre? Los trenes, ¿cierto? Pero son mucho más caros porque hay que hacer una línea férrea. Imagínense lo que cuesta una locomotora, unos carros. Entonces, obviamente es más barato tener camiones que tener que construir una línea férrea y comprar trenes. Y también, en general, ¿cierto? Es más barato que si yo tuviera que hacer todo esto por correas transportadoras. También sale caro. Eh, pero como todo sistema, ¿cierto? Tiene sus pros y sus contras. Entonces vamos a ver los inconvenientes o desventajas que tiene el transportar cosas por camiones. Entonces las desventajas son que letra A, costos de operación elevados con un porcentaje sobre el costo total de arranque, carga y transporte que oscila entre 40 y 60%. Entonces, costo de operación elevado con un porcentaje sobre el costo total de arranque, carga y transporte, o sea, del costo total que incluye el arranque, la carga y el transporte, el costo de transporte por camiones corresponde al 40 al 60%. 40 al 60%. Es bastante, más de la mitad, o la mitad por lo menos. Letra B, complicada supervisión y optimización cuando se tiene en operación un elevado número de unidades. O sea, si yo quiero sacarle buen provecho a una gran flota de camiones, no es fácil, no es simple. Es complicada la supervisión y la optimización cuando se tiene en operación un elevado número de unidades. Algo parecido a lo que ocurre con las salas, ¿cierto? Es difícil hacer una buena administración de las salas cuando hay tantos cursos, tantas salas, distintos horarios. La logística es la complicada, ¿ya? Letra C, rendimientos bajos cuando aumenta la distancia de transporte o el desnivel. Entonces, rendimientos bajos cuando aumenta la distancia de transporte y el desnivel. O sea, se entiende el desnivel, aumento de pendiente, ¿cierto? Obviamente en algún momento va a subir y en el otro momento va a bajar. Si va a bajar, va a gastar mucho en freno. Si va a subir, va a gastar mucho en petróleo y en tracción. Y en la bajada también hay mucho gasto de neumático. Aparte de los frenos, hay mucho gasto neumático. Letra D, gran cantidad de mano de obra especializada en operación y mantenimiento. O sea, una flota de camiones necesita una gran cantidad de mano de obra especializada en la operación, como choferes, ¿cierto? Y también en el mantenimiento. La aparición de camiones fuera de carretera, específicamente diseñados para el movimiento de tierra, tuvo lugar en el año 1935. Si bien su desarrollo estuvo como a media escala, fue posterior al año 45, pasando de ser un método de transporte más extendido en la década de los 60, pasando a ser el método de transporte más extendido en la década de los 60, hasta la actualidad. No obstante, debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, por la aparición de las crisis energéticas, especialmente en la década de los 70, durante los últimos 15 años se ha producido una mayor implantación de los sistemas continuos y la introducción de mejoras tecnológicas en los camiones para hacerlos más competitivos. Entonces estamos hablando de camiones fuera de carretera. También se le llama
CAEX le dicen algunos, CAEX, o camiones extraviales, que es lo mismo que fuera de carretera. Voy a mostrar una tabla donde se refleja el desarrollo espectacular de las capacidades de transporte de estos camiones, ¿ya? La tabla 1. La tabla 1. Le vamos a llamar. A ver. Déjenme ubicarla bien. Ya. Ahí va la tabla 1. Por ejemplo, en el año 33, en el año 1933, los camiones tenían una capacidad de 10 toneladas. En el año 45, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, hasta 15 toneladas. En el año 50, 25 toneladas. El año 55, 35 toneladas. El año 60, 45 toneladas. El año 63, ahí aumentó harto, del 60 al 63, en 3 años, de 45 a 65 toneladas de capacidad, ¿ya? De llevar material. En el año 1965, 2 años después, nuevamente se pasó de 65 a 85 toneladas. También fue un salto grande. En el año 67, nuevamente un salto grande a 100 toneladas. 100 toneladas. En el año 70, imagínense, pasó en 3 años de 100 a 150 toneladas. Ya de 100 toneladas para arriba estamos hablando de camiones fuera de carretera, ¿ya? En el año 70, 150 toneladas. 75, 200 toneladas. Y en el 77 ya se alcanzaron las 350 toneladas. Hoy en día tenemos camiones de 400 toneladas, ¿cierto? 400 toneladas. Esa ha sido la evolución. O sea, prácticamente hasta los 80 evolucionaban los camiones en cuanto a capacidad. ¿Qué más podemos decir de los camiones? Al tiro vuelvo ya, que me pasó un percance. Al tiro le... A finales de los años 60, entonces, se construyeron los primeros camiones tolva con 100 toneladas, a finales de los años 60. Esa capacidad introdujo al sistema de transmisión eléctrica, ¿ya? Ese nivel de capacidad introdujo la transmisión eléctrica. Recuerden ustedes que estamos hablando de camiones que, si bien tienen un motor diésel, el motor diésel lo que hace es básicamente producir energía para el consumo que tienen los motores eléctricos que están en las ruedas traseras, ¿ya? Entonces estamos hablando de transmisión eléctrica directa a las ruedas traseras. Entonces, sobre 100 toneladas se introdujo la transmisión eléctrica. Estamos hablando a fines de los años 60. Entonces, el motor diésel lo que hace básicamente es generar energía mecánica, ¿cierto? Para poder mover un alternador, y ese alternador generar energía eléctrica continua para alimentar los motores que están en las ruedas traseras. Es el funcionamiento. Tipos de unidades. Las unidades actualmente disponibles pueden clasificarse según su diseño y modo de operación. Entonces tenemos, por ejemplo, los siguientes grupos. Estamos hablando de camiones, ¿cierto? O volquetes. Tenemos los volquetes o los camiones tolva. También tenemos los camiones de descarga lateral, como los Supra, que se utilizan en minas subterráneas. También tenemos camiones de descarga por el fondo, y algunas unidades especiales.
y algunas unidades especiales. Los más utilizados, por cierto, son los volquetes o camiones tolva. Entonces los volquetes o camiones tolva se subdividen a su vez en camiones tolva convencionales, con tractor remolque y articulados. Entonces los volquetes se pueden subdividir a su vez en convencionales, con tractor remolque y articulados. ¿Cómo son los volquetes o camiones tolva convencionales? Es el tipo de camión fuera de carretera más usado, ¿ya? Que son los típicos que nosotros conocemos, ¿ya? Que vemos en fotos de minería. Ese que vimos en las primeras imágenes que les mostré en introducción a la minería, ¿cierto? Es el tipo de volquete convencional o camión tolva convencional. Es el camión, entonces, fuera de carretera más usado para el movimiento de tierras y también especialmente usado en minería a cielo abierto. Están constituidos por una caja, que viene a ser la tolva, ¿cierto?, que se apoya sobre el chasis y a su vez se bascula, o sea, se levanta pivoteando hacia atrás para la descarga, mediante unos cilindros hidráulicos que levantan, ¿cierto?, la parte que está arriba de la cabina del operador es la que se levanta y permite la descarga del material. Todo esto se hace con cilindro hidráulico que permite que bascule, ¿cierto?, la tolva. Este tipo de unidades no puede usarse en carretera, obviamente por sus dimensiones y los pesos que superan los límites establecidos de las carreteras, la harían pedazos. Normalmente estos vehículos son de 2 ejes, ¿ya? Son los típicos, como les decía, son de 2 ejes, pero con un par de ruedas por lado, ¿cierto?, en el eje trasero. O sea, en el eje trasero van 4 ruedas. Uno de dirección, el primer eje es el de dirección y otro motriz con ruedas gemelas. Aunque en el caso de los camiones de 350 toneladas o más, se dispone de 3 ejes, de los cuales los traseros son los motrices. ¿Ya? Voy a repetir eso. Normalmente estos vehículos son de 2 ejes, uno de dirección y otro motriz con ruedas gemelas. Aunque en el caso de los volquetes de los años 90, de 350 toneladas, se disponían de 3 ejes. ¿Ya? Ahora, hoy en día, nuevamente son de 2 ejes, de los cuales los traseros son los motrices, donde van los motores eléctricos. Les voy a mostrar una imagen de los camiones esos de 3 ejes y los de 2 ejes, ¿ya? Para que los vean cómo son. Entonces, antes los camiones más grandes, que eran de 350 toneladas, estoy hablando a fines de los 90, eran de 3 ejes, como el que voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces, este camión era el más grande antes, de 350 toneladas. Estoy hablando de fines de los 90, más o menos, año 96, 97. Y este es el camión convencional que se utiliza actualmente, que sigue siendo de 2 ejes, ¿cierto? Y tiene más de 350 toneladas. Más de 350 toneladas. Las características básicas más importantes de estos equipos son las siguientes. Entonces, las características básicas más importantes de estos equipos son los siguientes. Número 1, relación entre la carga útil y el peso neto de aproximadamente 1,45 toneladas por tonelada. Relación entre la carga útil y el peso neto es 1,45 toneladas esa tonelada. La carga útil es lo que va a llevar, ¿cierto? Y el peso neto es la tara del equipo. Número 2, la potencia media entre caballos de fuerza por tonelada es del orden de 10,5. La potencia media en caballos de fuerza por tonelada es del orden de 10,5 caballos de fuerza por tonelada, entonces. La altura media de carga oscila entre los 3 y 5,5 metros, entre los 3 y 5,5 metros.
Voy a mostrarle un gráfico que me muestra la relación entre peso neto y la capacidad de transporte. Entre peso neto y la capacidad de transporte de uno de estos camiones. Que ya dijimos la relación que tenían, ¿por cierto? Entre peso neto y la capacidad de transporte, la relación era de 1,45 toneladas por tonelada, que es la relación entre carga útil y peso neto. Entonces, si eso lo llevamos a un gráfico, se va a ver como lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, llevándolo a gráfico, esa relación va a ser igual a esto. Ahí está el gráfico, entonces, acá abajo tengo la capacidad en toneladas y el peso neto en toneladas del equipo. O sea, por ejemplo, un equipo que pesa aproximadamente 150 toneladas puede llevar más de 200 toneladas por la relación que tiene entre capacidad versus peso neto. Un equipo que tiene 200 toneladas de peso va a poder levantar más o menos 275, 280 toneladas. ¿Ya? Esa es la relación que hay entre peso neto y capacidad en toneladas. Ahora les voy a mostrar una gráfica entre potencia en HP, caballos de fuerza, versus la capacidad en toneladas. Versus la capacidad en toneladas. Que también dijimos la relación antes, ¿cierto? Entonces, corresponde a esto. Ahí está la relación entre capacidad, tonelada, y la potencia necesaria para poder mover ese tonelaje. Por ejemplo, si tengo 1000 HP, puedo levantar hasta más o menos 85 toneladas. Si tengo 2000 HP, voy a poder levantar unas 200 toneladas, más o menos. Entonces, esa es la relación que es lineal entre potencia del camión versus su capacidad en toneladas. Volviendo a la materia, ¿qué más podemos decir? En general, en los camiones fuera de carretera de 2 ejes, el eje delantero soporta aproximadamente el 47% del peso. Entonces, en los volquetes de 2 ejes, el eje delantero soporta aproximadamente el 47% del peso neto de la unidad y el 32% del peso total cargado. Y el 32% del peso total cargado. O sea, cuando va vacío, el eje delantero soporta el 47% del peso. Cuando va cargado, el eje delantero soporta 32% del peso. Por eso el eje trasero, ¿cierto?, va con 4 ruedas, ¿cierto? Mientras que el trasero lo hace con 53% cuando está descargado y un 68% cuando está cargado. Entonces, descargado, 53% el eje trasero, donde van 4 ruedas, y 68% cuando está cargado el camión, es lo que lleva el eje trasero. Los radios de giro mínimos varían entre 1,1 a 1,2 veces la longitud total del volquete. Ya, si un camión tiene un largo de 10 metros, por ejemplo, su radio de giro va a ser de 11 metros más o menos, ¿cierto? Los radios de giro varían entre 1,1 a 1,2 veces la longitud total del camión. Las capacidades varían desde las 30 hasta las 320 toneladas, disponiendo de sistemas de transmisión mecánica y eléctrico. Bueno, los más grandes tienen transmisión eléctrica, como dijimos. Las capacidades varían, ¿cierto?, de los camiones tolva en general, varían de 30 toneladas hasta 320 toneladas. Hoy en día tenemos camiones de hasta 400 toneladas, disponiendo de sistemas de transmisión mecánicos y eléctricos. Entonces los más grandes van con transmisión eléctrica. ¿Cómo son el otro sistema de camiones que le llamamos volquetes con tractor remolque?
volquetes con tractor remolque. Los volquetes con tractor remolque son volquetes que se construyen con una unidad tractora de 1 o 2 ejes, con un enganche tipo yugo que oscila en los 4 sentidos. Entonces los volquetes con tractor remolque son camiones que se construyen con una unidad tractora de 1 o 2 ejes, con un enganche tipo yugo que oscila en los 4 sentidos. Son unidades que tienen muy buena maniobrabilidad, pudiendo girar 90 grados en cualquier dirección y con un radio de giro muy pequeño. Obviamente, ¿cierto? Pues son tan articuladas en ese yugo que permite arrastrar la carga. Son muy parecidos a los camiones que vemos en carretera, ¿ya? Esos son los volquetes con tractor remolque. Voy a mostrar una imagen. Un volquete con tractor remolque. Voy a mostrar una imagen. Ahí hay un volquete con tractor remolque. Entonces, como les decía, son parecidas en algún sentido a los camiones que andan en las carreteras, ¿ya? Entonces, esto está separado de esto otro. Entonces, aquí tengo un chasis delantero y atrás está el remolque. Las características principales de estos volquetes con tractor remolque son las siguientes. Menor relación potencia-peso. Menor relación potencia-peso. Menor inversión inicial. Menor inversión inicial. Menor consumo específico de combustible. Menor consumo específico de combustible. Se dispone de un mayor número de neumáticos y el peso de la carga del vehículo puede distribuirse mejor, dando lugar a una mayor duración. Entonces se dispone de un mayor número de neumáticos y el peso de la carga del vehículo puede distribuirse mejor, dando lugar a una mayor duración. Y son más adecuados que los volquetes convencionales, o sea, los volquetes fuera de carreteras comunes, los que mostré antes, son más adecuados que los volquetes convencionales para transportar largas distancias. Son más adecuados que los volquetes convencionales para transportar a largas distancias. También tenemos los volquetes articulados. Un tipo de volquete muy extendido, y esto los vemos especialmente en trabajos de obras civiles, un tipo de volquete muy extendido a partir de la década de los 70, en las obras de movimiento de tierra y minas de materiales muy blandos, son los camiones articulados o volquetes articulados. Voy a mostrar una figura, como ya lo he hecho, de un camión articulado o volquete articulado. Es un camión articulado, ¿ya? Por mucho tiempo, yo por lo menos de los 90 para adelante he visto muchos Volvo, que son camiones articulados, de marca Volvo, que trabajan en obras civiles, en movimiento de tierra. Obviamente hay otras marcas. ¿Qué podemos decir de estos camiones articulados? Tracción en todas las ruedas, ¿ya? Los volquetes articulados tienen tracción en todas las ruedas. Tracción en todas las ruedas. Diseño de los ejes motrices de forma que se asegura el contacto de todas las ruedas sobre el terreno. Diseño de los ejes motrices de forma que se asegura el contacto de todas las ruedas sobre el terreno, transmitiendo muy pocos esfuerzos al chasis delantero y trasero. Transmitiendo muy pocos esfuerzos al chasis delantero y trasero. Para lograr igual carga por eje y conseguir un contacto de los neumáticos con el suelo, en cualquier estado de la pista, estas unidades llevan un sistema de suspensión con cilindros interconectados. Entonces, ese sistema de suspensión permite que suban y bajen los ejes, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda,
acomodándose al piso. Entonces, para lograr igual carga por eje y conseguir un contacto de los neumáticos con el suelo, en cualquier estado de la pista, estas unidades llevan un sistema de suspensión con cilindros interconectados. Articulación que proporciona una gran maniobrabilidad con pequeños radios de giro. Esa articulación, ¿cierto? Al igual que los LHD o los camiones dumper, les permite una articulación que proporciona una gran maniobrabilidad con pequeños radios de giro. Altura de carga menor que los volquetes convencionales. O sea, los convencionales son los que vimos antes, ¿cierto? Los fuera de carretera típicos. Entonces tienen una altura de carga menor que los volquetes convencionales para la misma capacidad. Una altura menor. ¿Cómo es el sistema de suspensión? No sé si se vea bien con el dibujo que voy a mostrar, pero lo voy a mostrar igual. Silencien, por favor. Y ahí tengo el diseño de ejes motrices con cilindros de suspensión. ¿Ya? Ahí hay un cilindro, aquí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Entonces permiten que suban y bajen acomodándose al piso. ¿Ya? Algo parecido a lo que tienen pero con más ruedas, ¿cierto? Los tanques. Diseño de ejes motrices con cilindros de suspensión. Giro de un volquete articulado ahora. ¿Cómo es el giro de un volquete articulado? Voy a mostrar una imagen también. Dijimos que es parecida a lo de los dumper o camiones volquete de bajo perfil o también de los LHD. Ese es el giro, ¿cierto?, de un camión articulado. Como está articulado en la parte central, igual que los LHD, su radio de giro es menor. Su radio de giro es menor. También tenemos los camiones de descarga lateral. Camiones de descarga lateral. Estas unidades son también remolcadas y el basculamiento se realiza mediante un sistema de gatos hidráulicos alojados debajo de la caja, entre los largueros del bastidor. Entonces los camiones de descarga lateral son unidades que también son remolcadas y el basculamiento se realiza mediante un sistema de gatos hidráulicos alojados debajo de la caja, entre los largueros del bastidor. También tenemos los camiones de descarga por el fondo, así como algunos carros de tren. Constan de un tractor de tiro, ¿cierto? Tipo tractor remolque, de 3 ejes o de chasis rígido con 2 ejes. La descarga se efectúa por medio de gatos hidráulicos accionando la apertura mediante un dispositivo de pestillo. Entonces la descarga se efectúa por medio de gatos hidráulicos accionando la apertura mediante un dispositivo de pestillo. Constan de un tractor de tiro tipo tractor remolque de 3 ejes, con 2 ejes. Voy a mostrar una figura de estos. Estos camiones, que son los camiones con descarga de fondo, ¿ya? Esos son los camiones con descarga de fondo, ¿ya? Son articulados, ¿cierto? Con tractor. A esto le llaman tractor a esta parte de adelante. Las características básicas de estas unidades son una relación carga útil a peso neto de aproximadamente 1,7. La relación de carga útil a peso neto es de aproximadamente 1,7. La potencia media en caballos por tonelada es del orden de 8.
la potencia media en caballos por tonelada es del orden de 8, o sea, 8 caballos de fuerza por tonelada. La altura media de carga varía entre los 3 y los 5 metros. La altura media de carga varía entre los 3 y los 5 metros. Las capacidades de transporte entre 70 y 180 toneladas. Capacidad de transporte varían entre 70 y 180 toneladas. Pero un poquitito, chiquillo. Ya. Entonces estábamos viendo equipos que se llaman unidades especiales. Para el transporte de carbón u otro mineral de baja densidad, se han desarrollado algunos equipos con cajas de gran volumen, ¿ya? Con tolvas de gran volumen, y algunos con dispositivos especiales para aumentar la maniobrabilidad. El Coal Pack, que se llama paquete de carbón de la marca WAPCO, combina características de los volquetes y de los camiones de descarga por el fondo. Entonces, el Coal Pack, que significaría como paquete de carbón o equipo de carbón de la marca WAPCO, combina características de los volquetes y de los camiones de descarga por el fondo. Así tienen mejor capacidad para remontar pendientes y mayor tracción que las unidades de igual capacidad, y proporcionan una distribución de carga similar a la de los volquetes tradicionales o camiones fuera de carretera tradicionales, con una rápida evacuación del material como en las unidades de descarga por el fondo. Ya vamos a ver una imagen de estas unidades especiales de marca WAPCO. Ya un camión bien robusto. Lo voy a mostrar ahora. Ahí se ve el camión. Se dan cuenta que es bien robusto. Parece una suerte de patineta. Modelo Coal Pack de 170 toneladas. O sea, tiene una tolva más grande, porque en general el carbón es de baja densidad. La empresa americana Crest Corporation dispone de camiones con descarga por el fondo con 4 pares de ruedas gemelas, pudiendo las delanteras girar hasta 90 grados en ambas direcciones, de forma que es posible completar un giro de 180 grados en tan solo un área de 16 metros de ancho. Voy a repetir eso. La empresa americana Crest Corporation dispone de camiones con descarga por el fondo con 4 pares de ruedas gemelas, pudiendo las delanteras girar hasta 90 grados en ambas direcciones, de forma que es posible completar un giro de 180 grados en tan solo un área de 16 metros de ancho. Voy a mostrar la imagen para que la puedan entender. Ahí está el camión Crest Corp. ¿Ya? Entonces, estas ruedas delanteras las pueden girar en 90 grados y pueden hacer ese giro en un área que no tiene más de 16 metros de largo. Estos son camiones especiales. Características generales y de diseño, ¿ya? Características generales y de diseño, en general de los camiones. Aquí vamos a describir las principales componentes estructurales de un camión minero o camión fuera de carretera, tales como motores, transmisiones, el bastidor, la caja, que es la tolva, suspensión, frenos, etc. Vamos a describir las características principales de los camiones convencionales o volquetes convencionales, o también conocidos como camiones fuera de carreteras clásicos. ¿Qué podemos decir de los motores y la transmisión? Los motores que montan los volquetes son diésel, ¿cierto? Generalmente turboalimentados y con post-enfriador. El turbo eleva el caudal de entrada de aire,
lo que permite elevar la alimentación de gas oil, y en consecuencia la potencia. Entonces, al inyectar más aire, aumento la potencia del equipo, ¿cierto? Porque permito quemar más combustible. El turbo eleva el caudal de entrada de aire, lo que permite elevar la alimentación de gas oil o petróleo y en consecuencia la potencia. El poste enfriador permite que la inyección de ese aire se haga a una temperatura adecuada, lo que mejora el rendimiento energético, elevando la potencia del motor. Se suelen utilizar inyectores independientes que mediante las bombas que dosifican el combustible lo presurizan y lo inyectan por separado y son capaces de atomizar la cantidad precisa del mismo en los cilindros. Entonces se suelen utilizar inyectores independientes que mediante las bombas que dosifican el combustible lo presurizan y lo inyectan por separado y son capaces de atomizar, ¿cierto?, la cantidad precisa de combustible en los cilindros. Estos sistemas no requieren ni ajustes ni calibrados, y las bombas de carrera constante y los inyectores se pueden reemplazar individualmente si hay necesidad. El mercado actual de camiones fuera de carretera convencionales ofrece, en cuanto a transmisiones se refiere, las siguientes posibilidades. Para capacidad de camiones, ¿cierto?, menores a 100 toneladas, para capacidades de camiones menores a 100 toneladas, tenemos básicamente transmisión mecánica, que son los camiones típicos. Pero ya cuando estamos hablando de más de 100 toneladas, entre 100 y 180 toneladas, puede ser transmisión mecánica o eléctrica. Entonces, cuando el camión tiene una capacidad de entre 100 y 180 toneladas, puede ser de transmisión mecánica o eléctrica. Y cuando tenemos capacidades mayores a 180 toneladas, que son los que usualmente tenemos en minería a cielo abierto, camiones mayores a 180 toneladas, son todos de transmisión eléctrica. O sea, tenemos un motor diésel en la parte delantera, que básicamente es un generador de corriente eléctrica a través de un alternador que va conectado al motor, ¿cierto? Ese alternador genera electricidad directa o continua que alimenta a su vez los motores eléctricos que van en la rueda trasera. Esos son de transmisión eléctrica, que son camiones básicamente mayores a 180 toneladas de capacidad. ¿Cómo es la transmisión mecánica? Las características de los camiones de transmisión mecánica son las siguientes. Transmisión totalmente automática, diseñada para minimizar los impactos en la línea de accionamiento, lo que proporciona un mayor confort del operador y reduce los esfuerzos de tensión sobre los componentes. O sea, son de transmisión automática. De 3 a 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. De 3 a 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Transmisión totalmente automática diseñada para minimizar los impactos en la línea de accionamiento, lo que proporciona mayor confort del operador y reduce los esfuerzos de tensión sobre los componentes. Transmisiones fabricadas para una duración de 5.000 a 8.000 horas de funcionamiento. Transmisiones fabricadas para una duración de entre 5.000 a 8.000 horas de funcionamiento, antes de ser reconstruidas o reemplazadas. Podemos hacer un cálculo simple, ¿cierto? Si consideremos 6.000 horas, ¿ya? 6.000 horas. 6.000 horas. Si yo utilizo el camión en 2 turnos, ese camión en 2 turnos de 12 horas, pero en el fondo no están las 12 horas trabajando, ¿cierto? Son como 10 horas que trabajarán por turno de 12 horas. Entonces, esos 6.000 horas las divido por 20 horas diarias, me da 300 días. 300 días trabajando 20 horas diarias, o turnos de 12 horas. O sea, un año. La transmisión te dura un año, antes de ser reconstruida o reemplazada. Convertidores de par o convertidores de torque capaces de proporcionar altos pares de arranque y constituidos por 3 componentes:
convertidores de pares capaces de proporcionar altos pares de arranque y constituidos por 3 componentes. Retardadores hidráulicos para disminuir las necesidades de frenado. Retardadores hidráulicos para disminuir las necesidades de frenado. Ejes de los mandos finales, con duraciones que van entre los 15.000 y 18.000 horas. Ejes de los mandos finales, con duraciones que van entre los 15.000 y 18.000 horas. O sea, estamos hablando de 3 años de duración más o menos. Diferenciales con vidas en servicio superiores a 12.000 horas. Diferenciales con vidas en servicio superiores a 12.000 horas. Mandos finales para reducir los esfuerzos de torsión en los ejes y diferenciales con una duración entre 18.000 y 20.000 horas. Mandos finales para reducir los esfuerzos de torsión en los ejes y diferenciales con duraciones que van entre los 18.000 a 20.000 horas. Rangos de reducción motriz 17 SA1 a 28 SA1. Entonces, mandos finales para reducir los esfuerzos de torsión en los ejes que varían entre 18.000 y 20.000 horas y rango de reducción motriz entre 17 SA1 a 28 SA1. Los principales componentes de la transmisión mecánica son el convertidor de par, la caja de cambios, el diferencial y los mandos finales. El convertidor de par, la caja de cambios, el diferencial y los mandos finales. Voy a mostrar una figura de los principales componentes de la transmisión mecánica. Ahí está la figura, ojalá que se pueda ver. Entonces tenemos el ventilador como número 1, ¿cierto? No sé, no me permite moverlo. Motor, eje de salida, eje propulsor, bomba de refrigeración, bomba de control del diferencial, convertidor de par, corresponde al número 7. Servotransmisión 8, número 9, neumáticos, número 10, mandos finales, 11, freno de disco, 12, palier, 13, engranaje cónico, 14, engranaje diferencial, 15, freno de aparcamiento, 16, eje propulsor, 17, bomba de convertidor de par y 18, bloqueo de embrague. Bloqueo de embrague. Aquí se supone que va el motor, ya esos hoyos son los cilindros que tiene el motor, es el bloque del motor. Entonces la parte delantera es esta. Y la parte, en el punto 9 van los neumáticos. Entonces van 4 neumáticos en la parte trasera. Así se ve como la estructura, el esqueleto de uno de estos camiones. ¿Qué más podemos decir de estos camiones? El convertidor de par a su vez está formado por 3 elementos: la turbina, la bomba y el estator. El convertidor de par está formado por 3 elementos: la turbina, la bomba y el estator. Las funciones del convertidor son multiplicar el par o el torque, disminuyendo el régimen de giro. Actuar como un embrague evitando el montaje de uno convencional. Actuar como un embrague evitando el montaje de uno convencional, que precisaría tener grandes dimensiones. Cumplir los cometidos anteriores manteniendo un régimen de giro constante en el motor, sin que las variaciones de carga, es decir, de par resistente, se transmitan al motor. Cumplir los cometidos anteriores manteniendo un régimen de giro constante en el motor, sin que las variaciones de carga, es decir, de par resistente, se transmitan al motor. Los motores de los camiones trabajan a gran velocidad de marcha,
y consecuentemente existe una gran inercia y a un número de revoluciones del motor variable, mientras que las palas sobre ruedas, ¿ya? O los cargadores frontales, y los tractores, que son los bulldozers, trabajan a muy poca velocidad de marcha y a un número determinado de revoluciones del motor. La peculiaridad de este trabajo obliga a disponer en la transmisión de un alto par en los momentos de arranque, pues es una gran carga la que hay que acelerar, y sin embargo la relación ha de ser lo suficientemente alta como para permitir una velocidad de marcha elevada. Voy a repetir esto para que quede claro. Entonces los motores de los volquetes trabajan a gran velocidad de marcha y consecuentemente existe una gran inercia, ¿cierto? Porque tienen mucho peso el que llevan y a un número de revoluciones de motor variable, mientras que las palas sobre ruedas o cargadores frontales y los tractores o bulldozer trabajan a muy poca velocidad de marcha y a un número determinado de revoluciones del motor. La peculiaridad de este trabajo obliga a disponer en la transmisión de un alto par en los momentos de arranque, ¿cierto? Porque para romper el reposo, pues es una gran carga la que hay que acelerar. Y sin embargo, la relación ha de ser lo suficientemente alta como para permitir una velocidad de marcha elevada. Se puede apreciar que en los volquetes o camiones fuera de carretera, el convertidor de par se revela útil en los primeros momentos del arranque, inversiones de marcha para la realización de maniobras y en general en todo momento en que la velocidad de marcha del equipo sea baja, ya que en esos periodos la multiplicación del par efectuada por el convertidor es bastante notable. Entonces se puede apreciar que en los camiones el convertidor de par se revela realmente útil en los primeros momentos del arranque, inversiones de marcha para la realización de maniobras y en general en todo momento en que la velocidad de marcha del equipo sea baja, ya que en esos periodos la multiplicación del par efectuada por el convertidor es bastante notable. Pero cuando la velocidad es alta, siendo como es el trabajo del camión un trabajo continuo, sin sobrecargas repentinas, las ventajas del convertidor desaparecen, mientras se echan en falta las cualidades de una transmisión directa. Pero cuando la velocidad es alta, siendo como es el trabajo de un camión, ¿cierto? En trabajo continuo, sin sobrecargas repentinas, las ventajas del convertidor desaparecen, mientras se echan en falta las cualidades de una transmisión directa. Estas cualidades son: no existe pérdida de energía por calentamiento del aceite del convertidor. No existe pérdida de energía por calentamiento del aceite del convertidor. Un acoplamiento directo permite que el motor del volquete colabore en el frenado de la máquina. O sea, estamos hablando de freno motor. ¿Ya? Por ejemplo, si uno va en un vehículo en quinta y se está acercando al peaje, qué sé yo, quedarán unos 400 metros, bajo a cuarta, 300 metros bajo a tercera, entonces voy frenando con el motor, no estoy frenando con el freno de pedal. El freno de pedal debe ser usado solamente para estacionar y detener el vehículo. De eso se está hablando. Entonces, un acoplamiento directo permite que el motor del volquete colabore en el frenado de la máquina, como sucede en un camión convencional al bajar una pendiente o traerlo enganchado. Este último aspecto es de enorme importancia al tratar de controlar los descensos con un gran tonelaje a alta velocidad. Si un gallo se le ocurre bajar estos camiones, por ejemplo, solo con el freno y no con el freno motor, va a fundir los frenos, los funde, se forma una sola cosa entre los frenos y las balatas, ¿cómo se dice? No me acuerdo la parte mecánica, pero se funden, literalmente se une en una sola pieza el freno con los discos, por ejemplo, de freno. Entonces, este último aspecto es de enorme importancia al tratar de controlar los descensos con un gran tonelaje a alta velocidad. Es lo que obliga a disponer de un mecanismo de cierre del convertidor cuando la velocidad de la máquina supera un cierto valor. Por ejemplo, las 1500 revoluciones por minuto en el eje de salida del convertidor.
y en el arranque a unos 1100 revoluciones por minuto en el frenado. Entonces les decía que esto obliga a disponer de un mecanismo de cierre del convertidor cuando la velocidad de la máquina supera un cierto valor, por ejemplo 1500 revoluciones por minuto en el eje de salida del convertidor. En el arranque estamos hablando de 1100 revoluciones por minuto en el frenado. Es decir, de esta manera se aprovechan las ventajas del convertidor de par mientras este es útil, anulándose a continuación para así disponer de las grandes ventajas que de cara al frenado ofrece la transmisión directa. ¿Qué más podemos decir? El mecanismo de cierre en sí actúa hidráulicamente cuando el número de revoluciones del eje de salida del convertidor adquiere un determinado valor y consiste en un pistón que empujando unos discos de fricción hace girar solidarias a la bomba y turbina del convertidor, por lo que se logra el acoplamiento mecánico. El mecanismo de cierre en sí actúa hidráulicamente cuando el número de revoluciones del eje de salida del convertidor adquiere un determinado valor y consiste en un pistón que empujando unos discos de fricción hace girar solidarias a bomba y turbina del convertidor, con lo que se logra el acoplamiento mecánico. De esta forma, en la bajada de una rampa, por ejemplo, aunque el operador lleve el pedal del acelerador suelto, mientras el régimen de giro del eje de salida del convertidor conectado mecánicamente a las ruedas no baje de un cierto nivel de revoluciones por minuto, de un cierto punto el acoplamiento directo se mantiene, con lo que hasta que está el volquete circulando a muy baja velocidad se está aprovechando la capacidad de frenado del motor. Repito eso. De esta forma, en la bajada de una rampa, aunque el operador lleve el pedal del acelerador suelto, mientras el régimen de giro del eje de salida del convertidor conectado mecánicamente a las ruedas no baje de un determinado punto, el acoplamiento directo se mantiene, con lo que hasta que está el volquete circulando a muy baja velocidad, se está aprovechando la capacidad de frenado del motor. Se puede decir que la transmisión es torque flow, o sea, flujo de torque, hasta que el eje de salida del convertidor adquiere un determinado régimen de giro. Y a partir de ese punto la transmisión funciona como un hydro-shift. Las cajas de cambio, los volquetes son de engranajes planetarios similares a la de otras máquinas, pero suelen disponer de 6 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Las cajas son actuadas hidráulicamente, a eso le llaman power shift, estando extendido el empleo de cambio automático. En aquellos modelos cuya caja no es automática, existe un interruptor que permite optar por un funcionamiento de la transmisión con el convertidor abierto en todo momento, o bien con la posibilidad de que funcione el cierre del convertidor cuando la marcha del equipo supera esos momentos de poca velocidad, como se decía, en la arrancada o en el tramo final de la frenada. Si la caja es manual, aparte de la selección que el operador ha de hacer sobre el funcionamiento del convertidor, debe actuar sobre la caja, cambiando de relaciones, para lo que se ayudará del cuentavueltas. Si la caja es de funcionamiento automático, el manejo es más sencillo, pues el operador tan solo tendrá que actuar inicialmente seleccionando una de las 5 posturas de la palanca, o sea, neutra, retroceso, primera, segunda o tercera. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Les recuerdo que mañana es la prueba. Esta parte que vimos hoy día obviamente no entra. ¿Ya? Entraría hasta lo que son las rotopalas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí, dígame. A la hora de la clase, pues, a las 9:30. ¿Por qué?
9:40. No para que no pasara lo de la vez ¿Qué pasó la otra vez? No me acuerdo. que usted no había dicho tiempo y algunos no alcanzaron y tuvieron que hacerla a las 8 de la noche. Bueno, espero que no funcione mal ahora, po. Pero se supone que va a durar unos 40 minutos, no más que 40 minutos, y debería comenzar como 10 para como la prueba de mañana es a las 9:40. Yo creo que va a empezar le voy a dar unos 10 minutos más, para los que lleguen tarde. Seguramente voy a hacer que inicie 10 para las 10, un cuarto para las 10, por ahí. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Chao, nos vemos.